de salud que hay en los diferentes niveles. Pero con el fin de poder, finalmente, ustedes tienen un foro, ¿cierto?, que les había mencionado, comentado por ahí, en la plataforma Teams. Entonces, una de las preguntas, en base a lo que vamos a avanzar el día de hoy, es ¿en qué nivel de salud debería ser atendida este tipo de pacientes de acuerdo a las características que vamos a aprender de atención que tiene cada uno de estos niveles? Entonces es importante saber los tipos de prestaciones de servicios que van a realizar cada uno de ellos, ¿sí? Y a manera que vamos avanzando, vamos a ir recordando un poquito del énfasis y de las actividades principales que hemos visto hace un momentito nada más en teórica, ¿ya? Para ir enlazando esta información. Entonces, el primer nivel de salud dijimos que es un conjunto de establecimientos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era? Les mostré hace un momento un cuadro grandecito donde decía primer nivel y decía puesto y decía... ¿Se acuerdan? A ver, ¿quieren otro premio más? Centro de salud integral. En orden, a ver, ¿cómo era? Puesto de salud. Centro de salud ambulatorio. Sí, mira. El último era centro de salud integral. El último era centro de salud. Para la próxima es el último. Entonces, por eso se dice que es un conjunto de establecimientos, porque el primer nivel no se acaba en un puesto de salud. El primer nivel tiene también sus normas de caracterizaciones y tiene una información amplia de todo lo que realiza como primer nivel, ¿ya? Entonces, que sirve de punto de contacto inicial y permanente para la comunidad, ¿no? Y brinda un acceso más cercano posible. El propósito de estar cerca de tu casa es para atender todas esas necesidades básicas en relación a esas patologías más frecuentes que nos pueden en algún momento ocurrir, ¿no? Sea un frío, sea una presión alta, no sé, sea patologías muy frecuentes como infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas patologías más frecuentes lo puede resolver, por eso decimos que tiene una amplia cobertura, pero una menor complejidad, ¿no? Y la palabra del jueguito que hicieron que era complejidad, ¿no? Amplia cobertura, menor complejidad. ¿Qué otras características constituye o vale decir que es parte del primer nivel? La puerta principal de entrada. Entonces, si les pregunto, se constituye la puerta principal de entrada para ser atendido a todo el sistema de salud. Estamos hablando de qué nivel? Primer nivel. Entonces no nos podemos confundir, ¿verdad? Primer nivel siempre va a ser la puerta inicial de acceso para ser atendido a todo lo que es el sistema de salud y por ende se va a ir a hacer uso de los diferentes niveles de salud de una forma escalonada y ordenada, ¿no? Entonces por eso es que en el tema que hemos visto teóricamente hablando, los niveles de salud son niveles que trabajan de una manera complementaria pero también ordenada, ¿no? De una manera ordenadamente. Entonces ahí estamos viendo la función que tienen estos tres niveles. Cuenta con médicos generales, hace atención de consultas generales y no hace procedimientos quirúrgicos. Entonces yo les pregunto, ¿será que una atención de parto es un procedimiento quirúrgico, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Allá atrás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que una atención de parto normal es una conducta quirúrgica o no? Dependiendo también. Sin complicaciones. Sí. Está solamente preguntado si es un parto normal. ¿Es una conducta quirúrgica, sí o no? No. Sí. Solo baten la cabecita, pero no hablan. ¿Por qué? Está con miedo. No. ¿No ven? No. Entonces, no es. Se van a dar cuenta que cuando estén rotando en ese sector de sala de parto, que es una área donde se maneja este tipo de atención, el área no es tan restringida como el quirófano. El quirófano, una vez está vestido, no se puede ni mover hasta que inicie la cirugía. Entonces, cuidado con eso, porque si no va a ser tratadísimo en cirugía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no es una cirugía mayor, pero sí
sí es una atención que requiere mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso es que el primer nivel realiza atenciones, curaciones, realiza rehabilitación de estas enfermedades más frecuentes, pero no hace procedimientos quirúrgicos porque efectivamente no hay quirófano en primer nivel. ¿Hay otro tipo de recursos? Sí, pero quirófano no lo hay, ¿ya? Entonces, hay internaciones para, por ejemplo, si hablamos del área infantil, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en la etapa infantil? Por arriba de los 2 años de edad. Coquiluche. Faringomielitis. ¿Otra más frecuente? Fiebre, patologías, chicos. Infecciones, diarrea, pan de cara. ¿Qué más? Respiratorias también. A ver, si estamos hablando de diarrea, ¿ustedes saben manejar los 3 tipos de plan? Sí, claro. Ok, plan A, plan B y plan C. Plan A, ¿dónde se lo maneja? Es ambulatorio. ¿Y cuándo se hace un plan A? Cuando está con diarrea. Cuando tiene una deshidratación Leve. Ya, ok. No nos metamos a más, ¿no? Después ya veremos ese tema. A ver, si su paciente está, de hecho hay un caso clínico que al final de este tema lo vamos a ver y lo vamos a discutir solo como una prueba, ¿ya? Porque después este tema ustedes, como lo tienen en plataforma, lo van a analizar en casa porque son preguntas de examen. Hay un caso clínico que se les va a mostrar en la pregunta de examen de primer parcial y la idea de hacer todo este debate es que usted tenga ya un fundamento formado de lo que de la atención que debería realizarse en ciertos niveles de salud. Entonces, sí hay internaciones de hasta un tiempo límite, se dice, en los servicios de primer nivel. Y eso lo vamos a conocer un poco más amplio. Vamos a conocer las diferentes categorías que se debe diferenciar de un puesto de salud hasta un centro integral de salud, hablando solamente de lo que es el primer nivel. Entonces, por eso se brinda atención ambulatoria, pero no hay internaciones para ningún tipo de procedimientos quirúrgicos. Para internación de tránsito, sí, efectivamente hay centros de internación de tránsito, la cual es su categoría, ¿no? Entonces, mayor cobertura, menor complejidad, patologías más frecuentes, resfríos, infecciones, heridas leves, ¿no? Incluso si hubiesen heridas policontusas, no sé, que no lleguen de manera espontánea, fracturas, etc., igual se los recibe, pero no significa que se los trata ahí, ¿no? Sino que hay un nivel específicamente para ese tipo de situaciones. Entre otras también, administración de vacunas. Cuando hablamos del PAI, el PAI es un programa, entonces el primer nivel también está abocado a trabajar todos los diferentes programas que hay. ¿Alguien conoce algún programa exclusivamente materno-infantil? ¿El nombre de algún programa que específicamente sea materno-infantil? Por ejemplo, hay programas de Chagas, ¿no? Pero no es algo específico materno-infantil. Programa del PAI. Otro. ¿Alguien conoce algún programa materno-infantil? ¿No? Ok, seguramente no, lo han escuchado, estoy segura. El bono Juana Zurduy, el subsidio, ¿no? Que es un programa materno-infantil. El bono Juana Zurduy es un beneficio económico que se lo da un bono en efectivo por cada control prenatal. La idea, eso es un tema aparte que lo vamos a discutir y lo vamos a conocer al final, cuando ya nos estemos por despedir de salud materno-infantil y por despedir del 10º semestre de medicina. Entonces son los temas más ligeros, si se puede decir, porque son bastante comprensibles y son información que ustedes ya en algún momento han tal vez escuchado. Entonces son programas de atención, programa PAI, programa Bono Juana Zurduy, programa Chagas, programa VIH, programa de la salud mental igual. Entonces hay muchos programas con los que se maneja el primer nivel de salud.
Este nivel resuelve el 80% de las enfermedades más frecuentes. ¿Cómo se ingresa? Si usted tiene seguro privado, seguro de cajas, no acepta el sistema. Por eso es que con su carnet de identidad, con su aviso de facturación de luz, es básicamente lo que necesita para poder ingresar a este sistema universal, que es completamente gratuito y puede hacer uso de una manera escalonada de los diferentes niveles de salud. Entonces, entre sus características más comunes, cuando hablamos de los primeros niveles de salud, se van a agrupar en por lo menos 7 categorías. Eso quiere decir que el primer nivel de salud, así como lo conocemos como puestos de salud, centros de salud, ambulatorio, con internación de tránsito y los centros integrales de salud, todos estos se diferencian por estas categorías, ¿no? En infraestructura son diferentes. En cuanto a equipamientos, insumos, recursos humanos, recursos materiales, en cuanto a organizaciones, funciones e incluso financiamientos son diferentes, ¿no? Y eso en información lo vamos a conocer la siguiente semana porque son cuadros bastante amplios, incluso una diferencia en cuanto a la forma de atención que se hace de un centro de salud de 6, 12 horas de atención hasta uno integral que está como 24 horas de atención. Entonces cada uno de estos lo podemos diferenciar en estas diferentes categorías. El primer nivel de atención, ¿qué ofrece? Promoción, prevención. Vamos a ver, recordando el énfasis del primer nivel. Mantener y mejorar la calidad. Mantener y mejorar la calidad de vida de la población. Cuando hablamos de funciones o acciones principales, trabaja en base a lo que es actividades promocionales y preventivas, ¿no? Eso no se debe confundir. Entonces, promoción y prevención hace diagnóstico, tratamiento, consultas, internaciones de tránsito, rehabilitación, de acuerdo a las patologías más frecuentes que hemos mencionado. Se dividen estos centros en diferentes redes, ¿no? Entonces ahí va una información clave para ustedes porque de aquí a poco necesitan conseguir sus vacunas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está. Si usted se ubica por la zona o vive por la zona norte, hay una cantidad amplia de unos 14 centros de salud solamente en su zona norte para que puedan obtener su vacuna, si es mi caso, en su, vamos a decir, en su centro de salud no lo hubiera. Es cierto que los traen hasta acá, ¿verdad? Pero evite, pues, ¿no? Madrugar, evite hacer sus colas, evite no faltarse a clases, ¿no? Etcétera. A ver, veamos. La red norte. Miren, en esta cantidad de centros de salud que hay en la red norte, uno de ellos como centros integrales está en la Punta Leyte, ¿no? Un centro integral, el DM5, Pochola Trapero, el 10 de octubre, está Lazareto, Hamacas y, si no me equivoco, los Tusequis también. Entonces, ahí están. Estos son los centros integrales, que los centros integrales, vamos a decir, son los más completos. En cuanto a necesidades básicas, se requiere en un primer nivel de salud, ¿ya? Las características de estos centros integrales y, entre otras clasificaciones que les he mencionado, como puestos, centros ambulatorios y centros con internación, lo vamos a aprender la siguiente semana, ¿ya? Aquí nada más conocemos un enfoque general de lo que son las prestaciones de servicios de primer, segundo y tercer nivel, ¿sí? Entonces, ahí está en la zona norte. La zona sur, quienes viven por esta zona, se pueden encontrar con más de 18, 19 centros de salud, que entre esta lista también están las diferentes categorías que les he mencionado. Entre ellos también el DM12, Centro Municipal, que son los centros integrales de salud, y Los Olivos, y entre otros, ¿no? Así sucesivamente en la red centro. Ahora, cuando hay una atención que requiere de una, vamos a decir, de una atención especializada, y mi primer nivel, mi puesto de salud, yo en Brígida, por ejemplo, no lo puede resolver
¿cómo puedo direccionarlo a ese paciente? Vamos a decir que es una mujer, una primípara, ¿ya?, que está llegando a su fecha posible de parto, y en mi centro Brígida no es un centro integral. ¿Qué harían ustedes con este tipo de paciente? Una hoja se le da una hoja de ¿Ya? ¿A dónde la vamos a mandar? En ese caso sería ¿cómo se llama? ¿Los demás qué dicen? ¿Dónde está la lista? ¿Cómo se llama? Por día. Para que la ayuden. No hablan. Ricardo. ¿No está Andrés? Ricardo. ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué haría usted? Yo le voy a contar un caso real. Usted está en... Bueno, como les dije, esa paciente ha realizado sus controles prenatales, es una primípara, pero ya es tiempo de su fecha de parto y está en su puesto. ¿Qué va a hacer con esa paciente? ¿En su puesto? ¿Cómo en su puesto? Puesto de salud. Allá. ¿Qué haría usted? Usted está en su puesto de salud, ¿no? Usted la atendió, pero ya llega su fecha posible de parto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría usted? Quizás el poco conocimiento que hasta aquí, quizás tiene otra experiencia, o ha escuchado, o ha visto. No sé si ponerla en observación o internarla. ¿Qué dicen los demás? Llevarla a un hospital. Se deriva una de segundo nivel. Dice segundo nivel, segundo Así, nivel. derivarla primero. Olvidé de derivarla. Derivarla, referencia. ¿Qué más? ¿Quién más? Pero si no hay trabajo de parto, no hace falta. Porque en primer nivel se puede tener parto también. ¿Así? ¿En cuál? ¿Dónde? Pregunto. ¿Está bien? Me gusta su respuesta, está bien. A ver, pero díganme qué más. Supuestamente yo no sé la información. A ver, díganme. ¿Se le ocurre por ahí? Me gusta su respuesta. Porque estoy hablando de primer nivel y no tengo por qué irme a mi segundo nivel. Eso significa que algunos ya me están captando y están prestando atención a lo que he mencionado repetitivamente. ¿Pero tiene ahí aparte? Es mi puesto de salud. Y en primer nivel se puede, ¿verdad? Sí. ¿Pero en qué tipo de centro? En Nazaret, por ejemplo. En los centros integrales. ¿Ves? Entonces, claro, dijimos que, por eso la pregunta, a ver, ¿un parto normal requiere quirófano? No. Para eso está sala de parto, ¿no ves? ¿Se da cuenta? Sala de parto están en los centros integrales. Y una vez más, una paciente que sale, por ejemplo, de Brígida para su primer parto, primípara, el médico le dice, bueno, ya en unos días toca su parto, así que la vamos a derivar, la vamos a hacer una referencia a de su misma zona, mire la red centro, un pequeño círculo que está por ahí, al centro, y en este caso a usted le toca ir como referencia, no me estoy viendo a un segundo nivel por si acaso, ¿no? Porque entiendo y sé que en mi zona centro yo tengo un centro de salud, no uno, varios centros de salud integral, pero el que me queda más cerca de este paciente es el San Carlos. Entonces, señora, vaya al San Carlos para su parto normal, ¿no? Porque ahí también uno de los últimos seguimientos que se le hace antes del parto son las ecografías, las maniobras de Leopoldo, ¿cierto? Para definir la conducta de ese trabajo de parto, ¿verdad? De repente nos vamos a cesárea y ahí cambia el asunto, ¿o no? Sí. Pero claro, entonces esta mujer dice, le toca irse allá, ya le van a volver a valorar, le van a seguir haciendo los seguimientos de los últimos días de embarazo, entonces ahí recién van a definir la conducta.
Hasta entonces, usted tiene que irse al San Carlos, porque es una mujer que está, de acuerdo a sus maniobras de Leopoldo, puede entrar a un trabajo de parto, ¿no? Pero en los últimos días, en las últimas semanas, todo puede cambiar, ¿cierto? Puede suceder. Entonces, la envió al San Carlos, pero en el San Carlos le dijeron, a ver, esta última ecografía de estos últimos días, su bebé ha crecido y tiene una circunferencia cefálica de 11, pongámosle, está al límite. Puede nacer normal. Ahora, el detalle que cuando uno se encuentra con esas características es que, ok, el bebé está encajado, está cefálico, encajado, pero está en un dorso un poco complejo. Dorso, vamos a decir, derecho, ¿ya? Entonces, uno como médico, y sobre todo el especialista aquí, que dijeron que hay especialistas en el primer nivel, que específicamente pues son los ginecólogos obstetras, y dicen, no, yo prefiero evitar complicaciones con esta mujer, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, la voy a mandar de referencia por este motivo. Y resulta que llega, ok, la sacamos del primer nivel y la llevamos a un segundo nivel, recién la llevamos a un segundo nivel, cuando pasa este tipo de intercurrencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿será que importa el tamaño cefálico fetal? Sí. Por supuesto. ¿Y qué pasa si es muy grande? ¿Qué complicación voy a tener? No va a ser. No va a poder ser. ¿Qué más? Se va a tener que ser necesario. ¿Y si sale Delgado. delgado? ¿No? Complicaciones maternas, ¿no? Entonces, no tengo que velar solamente por la vida íntegra del bebé que va a nacer, sino de la madre. Entonces, hay dos vidas que ahí se juegan un papel muy importante. Ahora, está en un dorso derecho, dice, ¿no? Por eso te la estoy enviando. Ah, dice, con razón. Segundo nivel dice, ya trae la norma, ya entendí por qué. La valoraron dos ginecólogos y efectivamente en su ecografía tenían los mismos datos, ¿no? Además, estaba en un dorso que era un poco más complejo. Que si salía, ok, digamos que salía, pero ese niño se podía trancar, ¿no? Se podía haber complicaciones fetales, podía haber una luxación o muchas veces la fractura, ¿no? Entonces va a ser mucho más complejo ese nacimiento. Para evitar todas esas complicaciones y riesgos que pueden haber incluso con sufrimiento fetal, en todo caso, la vamos a mandar vamos a cambiar la conducta de cesárea, segundo nivel. Entonces, se da cuenta, de esta manera se maneja de una manera escalonada y ordenada de poder resolver las necesidades básicas de esta población, en este caso materno-infantil. Entonces, hay conductas como esa que se toman decisiones como las que les acabo de presentar. Entonces, para eso actúan estos diferentes niveles, pero no me voy de mi puesto directamente al segundo nivel, ¿no? Siempre y cuando mi centro o mi red de servicio cuente yo con un servicio, voy a optar por ese servicio, ¿no? Se lo tiene que realizar. Entonces, si no, no se trabajaría de una manera ordenada. Entonces, eso es lo que hay que ver. Cuando se maneja de manera ordenada, siempre hay esa comunicación. Y cuando hay una conducta equivocada o errónea, decir, ¿por qué me mandaste este paciente? Si es para vos, lo podés hacer, ¿no? E incluso esta paciente primípara, físicamente, la parte materna era viable, ¿no? Y ya estaba en curso las transacciones, ¿no? Ya inició el trabajo de parto. Pero ¿qué pasaba? Estas dos intercurrencias que les mencioné. Fetal, que iba a afectar también la parte materna. Entonces, en ese caso se tiene que modificar la conducta para evitar complicaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Es bastante lógico, ¿no? Entonces, esas son algunas de las conductas que se deben manejar adecuadamente. Por eso es que vemos el tema de primero, segundo, tercero niveles, ¿no? Doctora, y sobre los centros integrales, ¿cómo sabemos cuáles son? Puestos de salud, fácil. Si ustedes, los centros integrales, fácil, son aquellos que atienden o tienen la atención de 24 horas. Ah, Todos los días. Todos los días, ¿ya? Cuéntanos,
¿cuántos más o menos son integrales de los centros de salud? A ver, en los puestos de salud, de todo lo que es primer nivel, tienen 4 caracterizaciones, ¿ya? Unos son puestos de salud, otros son ambulatorios, con internación de tránsito integral. Estos trabajan 12 horas, ellos tienen 4, entonces varían. Aquí dice que es ambulatorio, ¿no? Y aquí es con internación de tránsito. Los integrales son aquellos que trabajan en campus 24/7 y tienen otros servicios complementarios. Ahora, para poder distinguir, si usted va a su centro más cercano de donde vive, y usted ve, infraestructuralmente dice no es tan grande, ¿no? Los centros integrales, por ejemplo, a ver, ¿qué centros integrales conocen? En el San Carlos es amplio, ese vendría a ser el de con internación, porque ¿dónde está? Aquí mismo en esta red centro está ¿dónde está Santa Rosita? Ahí está. Ese es el centro integral. Ese cuenta con equipos de mamografía, de tomografía, cuenta con otros tipos de estudios, tiene especialistas, 24 horas, ambulancia, etc. Entonces está completo. Dentro de lo que básicamente puede requerir una población en base a las patologías más frecuentes que puedan suscitarse, ¿no? En ese lugar, en esa zona. Ahora, si usted dice, ¿cómo es un puesto de salud? Se va a dar cuenta que solo trabajan 12 horas de atención. Entonces, y no hay laboratorio, no hay todo lo que hemos mencionado anteriormente. Pueden haber consultas odontológicas, sí, pueden haber otros servicios, pero incluso en los centros integrales hay atención de especialidades para la salud mental, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Entonces, por eso es importante ir conociéndolo, ¿no? Aquí hay personas que viven por las diferentes zonas que muestra este cuadro, o en su mayoría son de la zona norte. ¿Perdón? Plan, ya. ¿Sería zona este? No, zona bien sur, casi bien rectito. Es como a nivel de la casa, ¿verdad? Está viendo que muy bueno ese mapa, muy bien. Cuando esté en casa yo va a observar más amplio, ¿ya? Pero ahí están las 4 redes en las que están todos los centros de salud. Por ejemplo, que tiene la mayor cantidad de 22 centros de salud. Entre ellos están los centros integrales como los puestos más, vamos a decir, simples. Y bueno, eso es lo que es en cuestión de primer nivel, ¿ya? Pero como les decía, hay un poquito más que aprender sobre los primeros niveles y eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero mientras tanto, lo que se les va transmitiendo, vayan agarrándolo y vayan familiarizándolo porque más adelante se viene un poquito más amplia la información, ¿ya? En cuanto a estas redes de salud. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, ustedes ya conocen el segundo y tercer nivel, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil de poder explicar esta siguiente presentación. Generalmente son pacientes que vienen derivados del primer nivel, 4 especialidades básicas, entre ellas también están conformadas por otras especialidades como las necesarias desde un quirófano, un anestesiólogo, cardiólogo, etcétera, ¿no? Que son indudablemente indispensables para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, laboratorios de exámenes un poco más especializados, aparte de los básicos, que también hay en el primer nivel, y entre ellos también no es de obviar 24 horas de atención, pero resuelve el 15% de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Entonces, ese es un segundo nivel. ¿Cuál es el énfasis? Recuperar la salud del paciente que ya ha llegado a un segundo nivel. Y eso lo relacionamos con el segundo nivel de prevención. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya está la enfermedad instaurada, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Cuáles son estos hospitales de segundo nivel? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedica? A sanar enfermos, no me digas sanar enfermos. ¿Se acuerdan que tenía actividades de pre y posgrado? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces se dedica a eso, ¿no? A formar, a hacer una formación de pre y posgrado
para las diferentes áreas y especialidades también, ¿no? Incluso subespecialidades, sobre todo en el tercer nivel. Entonces, ahí estamos viendo los hospitales Pampa, ustedes ya lo conocen en francés, los hospitales municipales como el Plan 3000, Café del Oriente, ¿no? Son los hospitales de segundo nivel. Y tercer nivel se lo conoce como hospitales de alta complejidad, donde también tienen mayor tecnología y mayor especialidades, ¿no? Hay un abanico de opciones de especialidades y subespecialidades también. Entonces, por ende, hay una razón por la cual se caracterizan ser tercer nivel. Cuentan con qué servicio, muchos servicios, especialidades, neurocirugía, cirugía cardiovascular, oncológica y otros, ¿no? Realizan estudios complementarios, ahí la diferencia también, estudios complementarios, complejos, tienen unidades de terapia intensiva, ¿no? Tienen otras áreas de servicio. En cuanto a lo laboratorial, son, por ejemplo, hay algunos reactivos que no se manejan tanto en segundo, ni qué decir primer nivel. Tercer nivel son para específicamente casos más complejos, por ende las ramas de especialidades y subespecialidades también son una necesidad de estos recursos, por ende esos son los hospitales donde se necesitan y hay esos recursos, ¿no? Resuelve el 5% de las enfermedades más complejas. ¿Cuáles son los hospitales de tercer nivel? Ahí está. Japonés, Las Cajas, Petrolera Nacional, en cuanto a maternidad, Percibola, Hospital de Niños, Oncológico, ¿no? Entre otras como la Villa 1 de Mayo, etc. Entonces, ¿cuántos hospitales de tercer nivel conocen? O sea, por los que han rotado y conocen su servicio. Obrero, San Juan, Japonés. ¿A cuál de ellos han visitado más? Japonés. Obrero y San Juan. Y nacional. Obrero y San Juan. Bueno, esos tres, ¿no? En promedio esos tres. Muy bien. Entonces, pero cuando estén en sus primeras clases o días de internado, ahí se van a dar cuenta que es su segunda casa. Su segunda casa donde van a conocer los diferentes áreas de servicio, se lo van a conocer muy bien los pasillos, ¿no? Ok, entremos un poquito a esta práctica, ¿ves? Ya, para casa, ustedes se llevan, no se olviden lo del forito, vayan participando, comentando sobre el caso clínico y las preguntas, son unas cuantas preguntas nada más, ¿no? Igual esta presentación está en la plataforma, estos 3 casos clínicos son para que ustedes analicen y finalmente se pregunten, una de las preguntas era ¿en qué nivel de salud debería ser atendido este paciente? Ya después de conocer y tener por entendido que cada nivel tiene una función principal, un énfasis, cada nivel tiene una forma en la cual va a intervenir en cuanto a la atención de estos pacientes. El manejo adecuado de los pacientes es muy importante. O sea, de ahí sale la pregunta, ¿no? ¿Quieren probar con un caso clínico? ¿Uno de los 3? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Solo una de las preguntas que van a ver en su foro. ¿En qué nivel de salud debería ser atendido este paciente? ¿Y por qué? Ya, hay primer nivel. ¿Por allá atrás? Segundo nivel. ¿Por allá? Falta que esté el tercero. Una dermatitis se puede resolver. Primer nivel. Primer nivel porque no puede soportar la tolerancia por la vida oral. ¡Ay! ¿Y atrás qué dicen? Allá atrás, ¿qué dicen? Primero, segundo, tercer nivel. Acá mi compañero se quiere defender. Ya, Ya la sacó de internación, ya está en internación, ya. No se olviden que aún en los segundos y terceros niveles hay una área de emergencia, efectivamente, donde llegan a estos niños cuando se habla del tema de deshidratación.
que ahí en pediatría nos enseñan muy bien a cómo manejar una deshidratación, ¿verdad? Y también las infecciones, que son las consecuencias de estos procesos infecciosos, ¿no? Entonces, en esta sala de emergencia se valoran a los niños y se hacen observaciones por tiempo, ¿cierto? Entonces, no los internamos de entrada, ¿no? Si fuera así, no tendríamos cama alguna que nos aguante en el servicio, ¿no? Sino que hay que primero estudiarlo, valorarlo, y si hay una respuesta favorable dentro de lo que corresponde evaluar, entonces definimos la conducta. De repente, y se van a dar cuenta ustedes que hay niños que solo llegan a estar internados en el servicio de emergencia, y en el servicio de emergencia no se los interna, no es una internación muy prolongada, ¿no? Ahí se define, se observa, se evalúa y se define si va a internación o va a casa, una de dos, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante la edad, el peso y las características, obviamente, y principalmente clínicas del paciente. Entonces, pero tengo dos respuestas, solo tengo que tener una. ¿Primero o segundo nivel? Primero. Segundo. Por el tiempo Por eso hay casos clínicos así. Porque en caso usted puede decir hasta tercer nivel, pero en realidad solo hay una respuesta. Igual en el examen, ¿no? En el examen solo va a haber una respuesta. Ricardo, ¿qué dice? No entiendo muy bien. Ya, entonces entremos a debatir el por qué. A ver, vámonos de arriba para abajo. ¿Por qué en un segundo nivel? Porque Por el el paciente lleva 2 días en diarrea, en fiebre, Y ya debe estar entrando en cuadros de deshidratación más moderados. moderado, grave. Además, el énfasis en un hospital de segundo nivel es la recuperación. Y el primer nivel es solo promoción y prevención. Y este paciente Mire, dice su compañera que tolera la vía oral. ¿Qué opina usted al respecto?